El enfoque psicogenético se encarga de analizar el desarrollo de la mente. Una vez que se encarga del estudio del desarrollo de las funciones de la mente, estudia los avances de la psicología infantil, esto como medio para descubrir respuestas que resuelven los problemas psicológicos generales. Entre los principales representantes tenemos a Jean Piaget, Henry Wallon y Erik Erikson. Henry Wallon se desempeñó como médico en instituciones psiquiátricas, dedicado al cuidado de niños con discapacidades neurológicas y trastornos conductuales. Fue un conferencista de temas como la psicología infantil. En 1948 crea la revista infantil con la investigación en biología e información para educadores, y sus artículos más importantes fueron con temas como orientación profesional, formación del profesorado, interacción entre estudiantes y adaptación escolar. Jean Piaget, como consecuencia del desempeño emocional de su madre, se interesó por el psicoanálisis y la psicopatología. Durante su infancia fue muy aficionado a las ciencias naturales y con eso, a tan solo los 11 años, le publicaron un artículo en un periódico de historia natural. A los 20 años, Piaget ya había publicado un texto llamado Esbozo del neopragmatismo. Algunos frutos de su investigación fueron tres clásicos. El primero en 1936, El nacimiento de la inteligencia. En 1937, La construcción de lo real en el niño. Y en 1945, La formación del símbolo en el niño. Erik Erikson se destaca por sus aportaciones en la psicología del desarrollo y el psicoanálisis. En 1950 escribió Infancia y Sociedad y es conocido por las etapas ericksonianas de la psicología del desarrollo. Jean Piaget, nacionalidad suiza. Nació el 9 de agosto de 1889 y murió el 16 de septiembre de 1980. La teoría psicogenética surgió por impulso del psicólogo experimental, filósofo y biólogo suizo Jean Piaget. A diferencia de Sigmund Freud, Piaget señala que la efectividad es un subproducto de lo cognitivo. Para la teoría piagetiana, el desarrollo intelectual atraviesa 4 etapas. Una conocida como periodo sensoriomotor, que empieza al momento de nacer y se prolonga por 2 años. Otra que se define como periodo preoperacional, desde los 2 hasta los 6 años. El siguiente periodo operacional concreto, entre los 6 y los 12 años, y por último el periodo operacional formal de 12 a 16 años. Etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. Se desarrolla una inteligencia práctica. El niño solo dispone de sus percepciones y movimientos para responder al medio. Por lo tanto, está limitado a sus interacciones directas, de lo que lo rodea a un espacio y tiempo inmediato. Etapa preoperatoria, de los 2 a los 7 años. El mayor logro de estas etapas es el pleno desarrollo del lenguaje y un pensamiento de carácter simbólico. Las características iniciales del pensamiento son: es irreversible, su pensamiento no regresa al punto de partida, va de ida, no de vuelta. Se centra en detalles superficiales, ve solo lo que más le llama la atención. Es egocéntrico, ve el mundo desde su perspectiva. Es concreto, le presta atención al hecho actual y no al proceso. Es intuitivo, el mundo es como le parece. Etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 12 años. Hacen uso del pensamiento lógico para utilizar objetos concretos. Entienden cambios y procesos más complejos. La conversación es menos egocéntrica y más social. Progresivo dominio de tareas operacionales concretas. Ejemplo: seriación, clasificación, conservación. Etapa de las operaciones formales, de los 12 a la edad adulta. Se llevan a cabo las operaciones mentales en forma simbólica. Capacidad para fomentar y comprobar hipótesis. Su pensamiento es lógico, abstracto e ilimitable. Considera todas las posibilidades de relación entre efecto y causa. Las comparaciones, los contrastes, las deducciones y las inferencias provienen de un contenido conceptual
más que de cosas y hechos concretos. Piaget establece su enfoque en los siguientes conceptos. Asimilación. Consiste en incorporar nueva información en un esquema preexistente adecuado para integrarla y comprenderla. Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta a una situación nueva, él tratará de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esta situación. Acomodación. Al contrario de la asimilación, la acomodación produce cambios esenciales, adaptación e inteligencia. Según Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. Asimismo, es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje. Esta se produce por medio de los procesos complementarios de asimilación y acomodación. Equilibración. Tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de tal forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas de un sujeto se produce como resultado de una continua interacción con el mundo, tanto físico como social. Esta teoría parte de la premisa de que el niño tiene que realizar una serie de operaciones sobre los objetos que lo rodean. Erikson propone 8 etapas. La primera es confianza, desconfiar, en donde se adquiere seguridad. Este es el periodo desde la infancia hasta el segundo año de la vida. El niño que es querido, protegido, alimentado y bien manejado desarrolla la capacidad de tener fe en otros y crece con un sentido de seguridad y optimismo. Por el contrario, si durante esta edad es descuidado y abandonado emocionalmente, este se desarrolla como persona insegura y desconfiada. La segunda etapa es libre versus titubeante, en donde se adquiere autonomía. Entre los 18 meses y los 4 años de edad, el niño con buenos padres emerge de esta etapa, libre y sin temores de orden neurótico. Posee iniciativas y exhibe independencia. Por el contrario, los que fallan en esta etapa son negatividades, cabezas duras y tienden a las explosiones de ofuscación. Los últimos son niños que inventan el rechazo. La tercera etapa es iniciativa versus culpabilidad. Erikson cree que en esta etapa social, que se extiende hasta el principio de la entrada a la escuela, el niño saludable aprende el uso de la imaginación constructiva, el uso de la fantasía, la cooperación con otros, a dirigir y a seguir. Pero si la negligencia o la incertidumbre lo paralizan, el niño se torna miedoso, se asocia con seres marginales y se restringe en su juego y su intuición. Cuarta etapa, industria versus inferioridad. Ya en la escuela primaria y avanzando hacia la adolescencia, el niño aprende a manejar los talentos esenciales para un ajuste social, se relaciona bien con sus amigos, progresa de juegos aislados a juegos de equipo, comprende abstracciones básicas, completa sus tareas asignadas y se autodisciplina. El niño que en esto falla es una persona dudosa e incierta, plagada por miedos de fallar y con sentimientos de inferioridad. Quinta etapa, identidad versus difusión de la misma. Desde los 12 años hasta el comienzo de la adultez, el joven mantiene un diálogo interno para lograr su autodefinición y para forjar una identidad sexual estable. La fidelidad heterosexual es válida en esta etapa. Quien falla a menudo procura la sexualidad temprana, las experiencias homoeróticas y manifiestan rebeldía y poco respeto por los códigos morales que gobiernan a sus padres. Sexta etapa, intimidad versus aislamiento. En esta etapa el ser humano bien ajustado cementa las bases para lograr formar relaciones estables y permanentes y para llegar a una unión matrimonial firme y duradera. Séptima etapa, generatividad versus estancamiento. Respeto que es necesario para el matrimonio y el trabajo. Respeto que garantiza el éxito en todas las tareas emprendidas. En esta etapa se entiende la responsabilidad. Octava etapa, integridad versus desesperación. Si las otras etapas se desarrollan exitosamente, el ser humano llega a las fases finales de su vida, para enfrentar su destino y la realidad de muerte, con la madurez de vida, sin congajas y sin miedos. Henry Ward, de la impulsividad motriz y emocional de 0 a 1 año. La emoción permite construir una simbiosis afectiva con el entorno.
sensoriomotriz y proyectivo, de 2 a 3 años. Presenta dos objetivos básicos, que es la manipulación de objetos y la imitación. Personalismo, de 2 a 3 años, y de 3 a 4 años, un poco antes de los 5. Toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo. Representaciones de los roles de imitación. Edad de la gracia de habilidades expresivas. La búsqueda de la aceptación. De pensamiento categoral, de 6 a 9 años. Conquista de conocimiento del mundo exterior, de la pubertad y la adolescencia. Contradicción entre el conocimiento y lo que se desea conocer. Conflictos y ambivalencias afectivas, desequilibrios. Entre sus implicaciones y aplicaciones educativas, el proceso de enseñanza tiene dos aspectos centrales a resaltar. 1. La actividad espontánea del niño. 2. La enseñanza indirecta por el guía a un aprendizaje por el descubrimiento. Algunas aportaciones de la psicogenética en la educación se basan en el método activo en el que se propician situaciones donde el alumno construye conocimientos a lo que descubre de la manera natural o espontánea, de acuerdo a su nivel cognitivo. El papel del profesor es ser facilitador del aprendizaje y del desarrollo del mismo. Es como un guía que promueve el aprendizaje autogenerado o autoestructurante mediante la enseñanza por descubrimientos.